¿Qué tal, compañeros? Vamos a seguir entonces con nuestro diagrama unifilar de la subestación. Ya vimos lo que viene siendo un proceso, el proceso de desconexión. Vamos a quitar cargas de menor a mayor. Ya vimos nuestro proceso de reconexión. Vamos a meter las cargas de mayor a menor. Bien, ahora vamos a ver lo que viene siendo una desconexión parcial, porque no en todos los casos es necesario que se haga una libranza. Mencionamos que libranza técnicamente es la desconexión de las cuchillas en la acometida, en el poste, en la alimentación por parte de la compañía suministradora. Bien, nosotros, también cabe mencionar, de nuevo les recuerdo, nosotros no hacemos libranza, nosotros hacemos nuestro proceso de desconexión y nuestro proceso de reconexión. Bien, en ese proceso, les decía, a veces no es necesario que hagamos toda la desconexión de la subestación. Lo que podemos hacer una desconexión, lo que llamamos desconexión parcial. Vamos a hacer un ejemplo, como el ejemplo más básico en este diagrama. Bien, en este diagrama, si yo tuviera que hacer una desconexión, tuviera que quitar las cargas del transformador de rayos X, del circuito de rayos X, tengo que hacer, o cambiar un fusible, en el circuito de rayos X, tengo que hacer todo el proceso de libranza. No podemos hacer una desconexión parcial. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a seguir con ese proceso, con ese protocolo. Igual, si vamos a quitar cargas, vamos a hacer una desconexión parcial. Igual vamos a utilizar el equipo de seguridad. Bien, entonces vamos con el ejemplo más básico. ¿Queremos dejar fuera de servicio o le van a dar, por ejemplo, mantenimiento al área de rayos X y nos piden que desconectemos, que desenergicemos el transformador? Es lo más básico. No tenemos que hacer, les digo, todo el protocolo de desconexión. No tenemos que hacer una libranza. Bueno, recordemos que nosotros no hacemos libranza. Bueno, pero vamos entonces simplemente a quitar las cargas. Vamos a dejar fuera de servicio al transformador de rayos X. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente seguimos con esa secuencia, con esa regla básica. Aunque sea una desconexión parcial, vamos a hacer de menor a mayor. Vamos a quitar las cargas. Entonces, paso 1, quitamos las cargas del tablero de distribución. En este ejemplo, quitamos las cargas del tablero de distribución de rayos X. Paso 2, quitamos las cargas. Abrimos el interruptor, que sí, bueno, técnicamente sí quitamos las cargas. Abrimos el interruptor general de rayos X. Y ya con el equipo de seguridad, aunque sea una desconexión parcial, vamos a utilizar el equipo de seguridad. Bien. Vamos a abrir con el equipo de seguridad, vamos a abrir las cuchillas del transformador de rayos X. Ese sería como el proceso, como el ejemplo. Vamos a poner aquí, no le pusimos número, paso 3. Ese sería la desconexión parcial, el ejemplo más básico de lo que viene siendo una desconexión parcial. Aquí, obviamente, pues todavía tenemos energizado. Si tenemos que, por ejemplo, no nada más dejar desenergizado al transformador, sino que, por ejemplo, tenemos que cambiar un fusible del circuito, en este ejemplo, del circuito de rayos X, igual tenemos que utilizar el equipo de seguridad. Y si vamos a abrir el gabinete, vamos a seguir con esa secuencia para poder realizar el gabinete, para poder abrir el gabinete. Vamos a recordar, bueno, de nuevo, esto es trifásico, y en la parte de arriba, aunque ya hicimos la desconexión parcial, pero en la parte de arriba todavía tenemos las cargas, tenemos la alimentación. Entonces ahí es donde debemos de mantener nuestra distancia dieléctrica. Si vamos a hacer el cambio de fusible. Para realizar el cambio de fusible, ese es otro proceso que lo vamos a tratar de hacer un video de manera práctica. Ya lo he comentado en algunos otros cursos, en algunos videos que ya subí, pero creo que todavía queda por ahí algunas dudas. Lo mejor sería que realicemos ese proceso. Aquí tengo un fusible. Para realizar el proceso de cambio de fusible, vamos a hacerlo de manera práctica. Bien, entonces nada más ahorita lo vamos a mencionar, realizar el cambio de fusible como ejemplo. Ya haremos un video, todo lo relacionado respecto a lo que viene siendo el cambio de fusible. Bien. Ya que cambiamos entonces nuestro fusible, podemos hacer de esta desconexión parcial, podemos hacer una reconexión parcial. ¿Cómo vamos a realizar esa reconexión parcial? Bueno, pues simplemente vamos a meter cargas, seguimos con la regla, con la ley, vamos a meter las cargas de mayor a menor. Bien, y entonces ya vamos a cerrar, paso 1,
vamos a cerrar nuestras cuchillas del transformador de rayos X. Paso 2, vamos a cerrar el interruptor general de rayos X. Y paso 3, vamos a cerrar nuestros interruptores de nuestro tablero de distribución de rayos X. Este sería como el ejemplo más básico de lo que viene siendo una desconexión parcial. Podemos hacer lo mismo básicamente en el circuito de normal y en el circuito de emergencia. Si nos piden que dejemos fuera de servicio al transformador 1 o tenemos que cambiar un fusible de las cuchillas del transformador 1 de normal, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una desconexión parcial. Vamos a eliminar paso 1, vamos a quitar las cargas de nuestro tablero de distribución de normal. Paso 2, vamos a abrir el interruptor general de normal. Aquí cabe también aclarar, cuando abrimos el interruptor general de normal, no debe de entrar la planta, pero a veces por algunos arreglos que hacen, sí llega a entrar la planta, pero aunque entre la planta, pues realmente no nos va a alimentar al circuito de normal. La planta únicamente alimenta al circuito, a los tableros de distribución de emergencia. Entonces, bueno, nada más eso es un pequeño detalle. Abrimos entonces el interruptor general de normal con el equipo de seguridad. Paso 3, nuevamente, abrimos las cuchillas del transformador 1 o de normal. Si nada más es dejar fuera de servicio al transformador, terminamos. Si tenemos que cambiar el fusible, entonces hacemos el proceso. Ya les mencioné, ya lo vamos a ver posteriormente. Una vez cambiado el proceso, una vez cambiado el fusible, o una vez que ya requerimos volver a poner en servicio, alimentar a nuestro transformador, de nuevo les repito, vamos a hacer una reconexión parcial, nada más del circuito de normal, y vamos a meter las cargas de nuevo de mayor a menor, ¿sí? Entonces pasamos ya con el equipo de seguridad, pasamos paso 1, cerramos el interruptor, las cuchillas del transformador 1, paso 2, cerramos el interruptor general de normal, paso 3, cerramos los interruptores del tablero de distribución de normal. Bien, ahora, si tenemos que hacer ese proceso de desconexión, en el circuito de emergencia, en el transformador 2 o de emergencia, entonces no vamos a quitar las cargas de nuestro tablero de distribución de emergencia, porque es lo que tenemos que alimentar, es lo que tenemos que tener conectado a la planta. Bien, entonces nos vamos directamente, paso 1, interruptor general de emergencia. Aquí obviamente va a arrancar la planta y me va a hacer la transferencia. Una vez hecho la transferencia, obviamente pues me va a alimentar al tablero de distribución de emergencia. Bien, pasamos entonces con el equipo de seguridad, vamos a desconectar las cuchillas. Paso 2, vamos a desconectar las cuchillas del transformador 2 o de emergencia. Lo mismo, si nada más es desconectar o si vamos a hacer cambio de fusible, realizamos el proceso y procedemos después de hacer esa desconexión parcial, podemos entonces ya hacer nuestra reconexión parcial. Bien, cabe aclarar también en estos ejemplos que falta mencionar lo que viene siendo cuando tenemos en la subestación derivadas. ¿Qué sucede en una desconexión total, una reconexión parcial o una desconexión total, reconexión total, una desconexión parcial, como lo tenemos aquí, o en estos ejemplos, una desconexión parcial y una reconexión parcial? Falta mencionar qué procede cuando tenemos subestaciones derivadas, pero eso lo vamos a ver en otro video para cambiar el diagrama. Bien.